Muchachos, segundo bloque de escenario social. Quedó pendiente la opinión y el análisis de Cristian García, fíjate, Cristian García Castillo. Eh, Estábamos conversando respecto de este fenómeno, de este problema que se suscitó en la semana, ¿cierto? O que se viene suscitando a propósito de esta suerte de deliberancia de las Fuerzas Armadas, a propósito de arrogarse el derecho de definir y de alguna otra forma de materializar el ejercicio, ¿cierto?, de la libertad de expresión. Libertad de expresión, Cristian, que no tiene que ver, porque así se ha definido, inclusive en convenciones internacionales, la libertad de expresión no tiene que ver con apoyar solamente aquello, ¿cierto?, que me favorece, opiniones que van en beneficio, ¿cierto?, de mi propia opinión, ¿cierto?, entonces empujar a que efectivamente esa opinión se fortalezca, sino que la libertad de expresión precisamente está diseñada para que existan contrapuntos de manera que se puedan fortalecer esos contrapuntos y se pueda transparentar la opinión de la forma en cómo se comunican los hechos. Entonces, un poco ahí está el concepto, ¿cierto?, de libertad de expresión, Cristian. Voy contigo en este punto. Sí, pero además hay un tema fundamental, porque hay libertad de expresión, libertad de información, libertad de prensa, ¿cierto? Y esto particularmente fue una humorada. Como Alfredo bien lo señaló, eh, vean Los Simpsons, por favor. Es más, Charlie Hebdo, ¿se recuerdan de eso? Y hay gente que no toleró el humor de Charlie Hebdo y cayó en el terrorismo. Y todas las naciones desarrolladas, evidentemente, condenaron ese hecho. Entonces, lo que Alfredo comenta que este es un hecho de la mayor gravedad, efectivamente es de la mayor gravedad, lo que pasa es que está pasando desapercibido por otros problemas más que tenemos, pero no podemos restarnos de analizarlo, porque realmente es grave. Primero, porque aquí no hay ningún agravio, esto fue una humorada, ¿ya? Y yo voy a colocar el símil con lo que pasa con Charles Hebdo, ¿eh? Con la revista francesa y el atentado que después ocasionó. Además, vean la caricatura de lo que había ahí, vean la caricatura, ¿eh? Para que vean el nivel, porque ahí el que estaba satirizado era Mahoma, ¿ya? Entonces, no solo es la reina, sino además los dioses y las creencias. Entonces, ojo, ojo con ponerse demasiado serio. Y ojo porque, claro, hay una libertad, hay un respeto, pero también hay una inteligencia. Y aquí parece que no hay mucha inteligencia de parte de estas Fuerzas Armadas. Lo Perdón, otro, solamente, Cristian, ojo con arrogarse también la reserva moral, que es otro es que tema. ahí está el punto, ahí está el punto, porque, o sea, uno no más puede hacer chistes y no se pueden burlar de ti, si aquí nadie reserva moral de nada. Lo otro, el tema del conducto regular. Me parece a mí una estupidez que el ministro de Defensa salga respaldando lo que dice la Fuerza Armada. Yo estaría indignado, Fuerza Ministro de Defensa, porque yo soy el que hablo con los medios, yo soy el que hace la política, no la Fuerza Armada. No puede ser que un subordinado salga anunciando que se va a construir una carretera, ¿eh? Y deje fuera al ministro, por ejemplo. ¿Qué le pasaría a ese funcionario? Le dan un puntapié. Entonces, sinceremos también las cosas como son. Aquí las Fuerzas Armadas pasaron a llegar también al poder institucional. Y el poder institucional quiso ponerse la venda, quiso pasar, no sé, desapercibido también, y lo que presenta es como una suerte de apoyo, porque tiene dos alternativas, o apoya o pide lo que corresponde, que es la renuncia de los tres funcionarios, ¿cierto? De los tres comandantes. Porque si este gobierno se arroga a ser tan paladín de la defensa constitucional, al ir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro, lo propio es que también sea paladín en esta otra cuestión y diga, ¿sabe qué? Aquí hay un precepto de la Constitución que vulneraron los tres comandantes y yo necesito pedir la renuncia. Entonces, ley pareja no es dura. Entonces tenemos el discurso que, chuta, somos defensores de la moralidad, de la Constitución, de las libertades, para algunas cuestiones no más, pero para otras no. Entonces yo creo que aquí también hay que exigirle al ministro de Defensa que le pida la renuncia a los tres comandantes. Eso tiene que ocurrir. Si aquí estos no pueden andar deliberando. Y además que estamos volviendo a la época de Balmaceda, donde los comandantes intervenían. Ni siquiera me quiero devolver a la época de Allende, pero me quiero devolver más allá todavía, a la época de Almaceda. Cada vez que hemos tenido quiebre es porque las Fuerzas Armadas se meten. Entonces esta cuestión hay que frenarla ahora que está recién partiendo, no cuando después sea inmanejable. Lo otro, tampoco las Fuerzas Armadas y el comandante en jefe tienen la interpretación jurídica de lo que es el concepto de libertad. Eso no le corresponde tampoco a él, ¿ya? Porque
La libertad de prensa inclusive está consagrada internacionalmente, ni siquiera, no necesita que esté en la Constitución, internacionalmente esa cuestión está consagrada, ¿ya? Entonces, si queremos ser una democracia de verdad valiente el mundo, estas cuestiones hay que cuidarlas. Y yo también me sumo a lo que Alfredo dice respecto de correr este velo, ¿cierto? De ver quiénes realmente son demócratas y quiénes no. Porque salvo los que estamos aquí y un par más, ¿ah? No he visto realmente a otros actores políticos haciendo condenas, ¿ah? Sobre todo los que están relacionados con el tema constituyente, que es fundamental. ¿Ah? ¿Cómo efectivamente vamos a hacer que las Fuerzas Armadas sean no deliberantes? Po? ¿Cómo le ponemos freno? ¿Cuáles van a ser los contrapesos para que el comandante no haga declaraciones y quede impune por las declaraciones? ¿Ah? Si eso no puede pasar gratis, las cosas tienen consecuencias y aquí hay que exigir esas consecuencias. Y la consecuencia es que si este gobierno quiere ser paladín de la Constitución y mandó el proyecto de ley del 10% porque venía de la Cámara de los Parlamentarios y dice que él tiene la reserva, ¿cierto? Y tiene este deber de defender la Constitución, lo propio es que haga exactamente lo mismo con el comunicado de los 3 comandantes en jefe. Bien, ahí está, muchachos, cerrado, ¿cierto? El análisis a propósito de la exposición de nuestras dos figuras de nuestro programa, Alfredo Fonseca y Cristian García. Muchachos, eh, otro tema al que quiero convocarlos y enfocándonos un poco en la región. Siempre hemos hablado, cuando hemos encontrado un hecho destacable, por ejemplo, hablamos en su momento de lo destacable que fue la candidatura presidencial, destacable en el sentido de que era una mujer magallánica, ¿se fijan? Lo destacable que fue la candidatura, ¿cierto?, de quien es hoy en día nuestra senadora por la región, Carolina Goich. También destacamos lo mismo con respecto a la candidatura de Gabriel Boric. Pero a propósito de lo que está ocurriendo con el tercer retiro, como dije en algún momento, que es un factor ya, ¿cierto?, que está instalado y llama la atención, ¿cierto?, cómo Pamela Giles, a propósito del primer, del segundo y del tercer retiro, fue capaz de modificar la agenda y el escenario político. Quiero destacar, fíjense, lo que fue la presentación de 13 senadores de la República a propósito de una iniciativa de un senador de nuestra región, de Carlos Bianchi Chelech, ¿cierto? Que el resguardo, ¿cierto?, de lo que significa la imparcialidad que debe tener, ¿cierto?, el Tribunal Constitucional, promueve un incidente de implicancia, ¿cierto?, por afectar, le dice a la presidenta del Tribunal Constitucional, una causal que dice relación con haber emitido opinión, ¿cierto?, con publicidad o un dictamen sobre un asunto en concreto que actualmente se encuentra sometido, ¿cierto?, a discusión o que va a llegar, ¿cierto?, a conocimiento del Tribunal Constitucional precisamente. ¿A qué apunta esto? Fundamentalmente a que como el voto dirimente en el segundo retiro que declaró, ¿cierto?, la modificación constitucional temporal que se quiso hacer en ese momento, el voto dirimente de la presidenta fue la que efectivamente declaró inconstitucional ese proyecto. Entonces, a propósito de esto, entonces que se promueve este incidente patrocinado, como digo, por 13 senadores, ¿cierto?, de oposición, iniciativa generada o gatillada, ¿cierto?, por Carlos Bianchi Chelech, senador de nuestra región de Magallanes. Te cedo la palabra, Alfredo, para hablar un poco de Tribunal Constitucional y lo que significa este incidente que fue promovido por este conjunto de 13 senadores. Bueno, pero mira, lo hemos dicho en varias oportunidades y no es que nosotros seamos, sin arrogarnos ninguna pretensión, que hayamos sido pitonizos, pero este tema lo analizamos con el respeto a los senadores que están patrocinando esta situación y el senador que tú nombraste recién, el señor Bianchi. El tema es que este tema nosotros lo analizamos hace como 3 o 4 programas atrás, acerca de la inconveniencia de la presencia de la señora Brahms y sobre todo gatillado por el voto dirimente ante el segundo retiro. Segundo retiro, digamos, que además el proyecto al final que se aprobó fue presentado por el propio gobierno. Entonces aquí tenemos una incongruencia. Pero bueno, ese análisis de otro costal, como se dice. Pero el tema es que a mí me da la impresión, con el respeto, por favor, que no quiero ser malinterpretado,
realmente recién los senadores repararon que había una incompatibilidad de la señora Brahms, y hace mucho tiempo que está esta incompatibilidad. Si por eso que hemos tenido el freno en casi todos los proyectos sociales que han contado con mayoría parlamentaria, incluso a veces del propio gobierno. No solamente el proyecto del retiro, hablemos del proyecto del CERNAC, hablemos de proyectos que tienen que ver con temas que son propios de temas laborales, de la ley laboral. Hablemos una serie de otros temas. Hay una especie de listado de proyectos que han tenido un freno en el Tribunal Constitucional. Y vuelvo a decir, no porque la figura del Tribunal Constitucional sea mala, la figura del Tribunal Constitucional es necesaria, valiosa, tiene que existir y ojalá repotenciarse en una nueva constitución. Pero obviamente podremos discutir si queremos control preventivo o control represivo, vale decir, antes del proyecto de ley o después que la ley esté promulgada. Entonces, porque si vamos en argumento de algunas personas que dicen, no, que es bueno el control represivo porque el control preventivo, porque resulta que las leyes que hace el Congreso no son tan buenas, entonces tenemos que preocuparnos de elegir mejores representantes, diputados y senadores para el Congreso, pues, y no elegir algunos representantes que consideramos que no hacen buenas leyes. Ese tema es otro problema, y no es problema del Tribunal Constitucional. Entonces, pero además, aquí existe como el descubrimiento de la pólvora. Ahora se descubrió que la señora Brahms no es bueno, digamos, que participe en la decisión de la presentación que hizo el presidente de la República en el Tribunal Constitucional. La verdad que nunca ha sido bueno, ni siquiera que ella esté en el Tribunal Constitucional. Entonces, pero durante muchísimos años esto pasó piola, así como que no pasaba nada. Entonces, recién se descubrió que esto puede ser pernicioso. Entonces, y la verdad las cosas que yo creo que no sé cuál irá a ser el destino de esta presentación, pero el tema es que obviamente es una figura compleja. Además es una figura compleja, digamos, no solamente por la situación de cercanía con el presidente Piñera, sino que tiene una serie de bemoles al interior del Tribunal Constitucional. A varios ministros, por instrucción de ella o su jefe de gabinete, se le han registrado los cajones del escritorio, hay temas o denuncias de maltrato laboral, etcétera. Entonces hay una serie de ingredientes, digamos, que hacen, digamos, que a lo mejor ella tendría que estar suspendida de su cargo. Pero vuelvo a decir, esta es una situación que viene de antes. O sea, me hubiese gustado que los mismos senadores que están promoviendo esta acusación por algo puntual lo hubiesen promovido anteriormente. Porque creo que el nombramiento de la señora Brahms en el Tribunal Constitucional le ha hecho daño a la institución Tribunal Constitucional. Y digamos, más que a una situación puntual como ahora se está analizando que el retiro de este 10% y la reserva de constitucionalidad de este proyecto en particular. Sí, mira, Cristian, para cederte la palabra, lo que solicita como pronunciamiento la presentación que hace el senador Bianchi junto a estos 12 senadores, ¿cierto? Es que el tribunal en pleno, con exclusión de la presidenta, se pronuncie, ¿cierto?, respecto del hecho en cuestión, ¿ya? Y que de alguna otra forma se establezca la incompetencia de la presidenta para referirse precisamente a al caso que tiene que ver con el tercer retiro y que el gobierno ya señaló de que, de hecho ya lo presentó al Tribunal Constitucional. El documento presentado dice en alguna parte, ¿cierto?, de que la presidenta, más que un dictamen, emitió una opinión como dictamen, y con ello entonces vulnera o afecta la imparcialidad que tiene que tener, ¿cierto?, su resolución, a diferencia de lo que hicieron los otros ministros que se integraron en el pleno en su oportunidad cuando resolvieron lo que dice en relación con el segundo retiro. Entonces, a propósito de haber conocido ella y haber fallado a favor la inconstitucionalidad del segundo retiro, entonces, en función de eso, dicen que
habiéndose publicitado tanto aquello, no debiera pronunciarse la presidenta del Tribunal Constitucional con respecto ahora a lo que va a ocurrir con el tercer retiro, Cristian. Sí, pero yo sigo apoyando más bien la moción de Alfredo, o la posición de Alfredo. ¿En qué sentido? En que da lo mismo si opinó o no opinó. Lo grave es que ella tiene una clara orientación política y no es garante de independencia. ¿Ya? Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, si vamos a generar un órgano que va a hacer este suerte de contrapeso entre el Ejecutivo y el Parlamento, como el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, para la tramitación de ciertas leyes, no puede estar todo cargado por el presidente de la República, pues. Y por eso que el problema es que ella tenga esta conformación. Mira, si el control constitucional no es malo, no es malo, es bueno, tiene que estar. La pregunta es si es antes que se promulguen las leyes o cuando las leyes ya están ver su aplicación. Y la otra pregunta, ¿cuál órgano? Si corresponde que existe un órgano especializado, independiente, o debe estar bajo el alero a lo mejor de la Corte Suprema y que sea una sala especial de la Corte Suprema, no tengo idea. Y lo otro también es ver el cómo se conforma, ¿eh? Porque ya, impecable, hay muchas cosas más, pero el cómo se conforma tiene que ver en el fondo a quién le dé la lealtad. Y además, otra cosa, aquí hay un concepto de lealtad malentendida, ¿eh? Porque cuando alguien me designa no significa que yo tenga que fallar todo a favor de quien me designa. A mí me designaron por capacidades, ¿eh? Porque era el mejor candidato, ¿eh? Y de ahí para adelante hay una independencia. Pero también tiene que haber una independencia en tal sentido que no exista este compromiso tan cercano y este vínculo tan cercano de haber sido asesora del programa presidencial y del piso 2 de la moneda, ¿cierto? Y para asesora en temas de crisis, y luego estar metida en el otro lado, porque claramente no está esa independencia. No nos olvidemos además que el Tribunal Constitucional, y aquí hay varios que nos hemos dedicado a distintas ramas del derecho, en mi caso el derecho tributario, que uno lee los fallos y dice esta cuestión no tiene cero análisis jurídico, esta cuestión fue un fallo político. Entonces el Tribunal Constitucional cae en eso. Y cae en eso justamente por la manera como se conforma. Entonces, yo, más que un caso puntual de un dictamen de si sacó por la prensa, dijo o no dijo, yo creo que el análisis está más bien en lo que Alfredo ha señalado. Y es la procedencia de las personas que integran estos tribunales o estos contrapesos. Que al final estos contrapesos justamente es para equilibrar los poderes, no para cargar los poderes por un solo lado. Sí, muchachos, fíjense que queda al final de la lectura, ¿cierto? No del documento, sino que al final de lo que hemos conversado, queda esta sensación de que efectivamente entonces el Tribunal Constitucional se transforma en una tercera cámara de carácter político y que evidentemente entonces se desentiende un poco de lo que debiera ser el elemento jurídico o el análisis jurídico respecto de la materia constitucional. Quiero cerrar lo que estamos conversando con respecto al tema del tercer retiro, refiriéndome a las palabras de la presidenta del Senado, la senadora Jasna Proboste. Fíjate, encontré muy acertado lo que dice ella cuando se aprueba en el Senado, ¿cierto?, la idea de legislar respecto del tercer retiro. Dice, nadie se humilla cuando pide en nombre de la patria. Y ese es el llamado que ella le hace entonces al presidente Piñera para que se retrotraiga. Luego, fíjense, en el escenario aparece otro actor, que es el propio Partido Renovación Nacional del propio presidente, que le pide que efectivamente también se retrotraiga. Entonces, llamado transversal, muchachos. Pero estamos frente a una figura, según los analistas del propio oficialismo, estamos frente a una figura que es bastante porfiada, bastante terca respecto, ¿cierto?, de la información que le iba llegando y probablemente el análisis que va haciendo de ella. Bien, muchachos, eso con respecto a lo que ha ocurrido, ¿cierto?, en materia de noticias en la semana. Quiero dedicarle estos últimos minutos al segundo bloque pensando un poco en lo que ocurre con la pandemia en Magallanes. No hay que descuidarse, muchachos, efectivamente nosotros salimos de una fase y entramos a otra. Existe un espacio más de libertad. Tenemos un 95% a nivel nacional de ocupación de camas UCI. Eso habla de lo grave que está siendo la situación, no tanto por los contagios, ¿ya? Porque se está empezando a establecer una suerte de meseta en esta segunda ola con respecto al número de contagios que están apareciendo a diario. Pero sí hay un elemento interesante a analizar
Magallanes presenta un 36% de aumento en los contagios. Entonces no hay que hacer cosas que tengamos que retornar a otra fase que nos ha complicado a todos en nuestra región, Alfredo. Sí, bueno, la verdad es que cualquier cosa que nosotros podamos expresar o decir suena como repetitiva en este ámbito, porque la verdad que estamos casi a 1 milímetro de volver a una situación, digamos, anterior, que significa cuarentena completa. Y esto yo creo que, para ser justo, independientemente de la actitud de las autoridades, que debe ser permanentemente, digamos, una actitud recursivamente, digamos, de análisis de su actuación para tratar de controlar algunas cosas que pueden generar, digamos, mayor contagio, como la movilidad de las personas, etcétera, o que vengan personas de otros lugares, o que Pesquera traiga mucho contingente a trabajar desde otra ciudad, etcétera. Pero también esto pasa por un tema fundamental, que es la responsabilidad ciudadana. Y sobre todo la responsabilidad de un cierto grupo etario, que es un grupo etario bastante joven, yo diría que va de los 35 años hacia abajo, que está haciendo caso omiso a ciertas restricciones que son mínimas, digamos, con estas fiestas clandestinas y este tipo de cosas. Entonces yo creo que hay que hacer un llamado a toda la comunidad, a los papás que tienen hijos en esta edad, a los hermanos que tienen algún pariente, digamos, al sobrino, digamos, que incurre en este tipo de conducta, digamos, por favor aconsejarlo que no lo hagan, para que de alguna vez por todas podamos tener una restricción de la movilidad, a lo menos los fines de semana, a lo menos en los horarios de toque de queda, que nos permita, digamos, que la gente esté a un cierto resguardo y obviamente podamos controlar las cifras que tenemos actualmente e incidir aún más en su baja. Sí, Cristian, fíjate, uno de los datos que ha aparecido, datos objetivos, es que efectivamente ha habido una desaceleración en el proceso de vacunación, principalmente con la segunda dosis. Hay un porcentaje importante de personas que tiene ya incorporada la primera dosis, ¿cierto? Pero que no ha ido a materializar la segunda dosis porque faltan dosis aparentemente de aquello. Y ha habido un proceso de desaceleración. Y eso tiene que ver también con lo que ha ocurrido con la vacunación contra la influenza, ya que se ha juntado en este proceso, ¿cierto?, con la vacunación contra el COVID. Entonces, hay un elemento ahí importante. La vacunación, lo hemos dicho, Cristian, es en este momento más las 3 medidas, ¿cierto?, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado frecuente de manos. La vacunación es lo único que de alguna otra forma nos va a ayudar, ¿cierto?, no a tener una inmunidad de rebaño, pero sí una inmunidad de seguridad que nos permita afrontar los distintos brotes de manera diferente, Cristian. Sí, bueno, es que es llamado a seguir vacunándose, si esto no ha parado, y la primera dosis no sirve nada si no tenemos las 2 dosis, no se completa el proceso. Entonces, claro, el llamado a seguir vacunándose, el llamado a seguir respetando el distanciamiento social, el seguir con el lavado de manos, ¿cierto?, el uso de la mascarilla, y lo que Alfredo señala es gravitante, es una responsabilidad individual. Aquí, mira, desgraciadamente se le trata de pasar toda la responsabilidad al Estado, y el individuo, el ciudadano, como que es responsable de nada. Pero hay una responsabilidad, pues, no solo en lo personal, sino además en el aconsejar, en el denunciar, en el no permitir que ciertas cosas se lleven a cabo, porque claro, en la casa no es que los muchachos se manden solos, y la familia sabe lo que andan, pues. Y por lo tanto yo creo que este tema también de llamar a la conciencia es totalmente válido, no solo en la familia, en la empresa también, ¿cierto? Uno sabe también que hay empresas que no respetan las medidas de seguridad y que están más preocupadas de las ganancias que de otra cosa. Eso también tiene que fiscalizarse y denunciarse, pero no hay que bajar la guardia y no hay que cantar victoria anticipadamente, porque esta batalla todavía sigue y es muy larga. Así es. Amigos, este ha sido el escenario social de esta semana, este ha sido nuestro análisis. Un abrazo, Alfredo Fonseca Mijovilovich, lo mismo para ti, Cristian García Castillo, y para nuestro compañero, ¿cierto?, Pablo Cerón en los controles. Gracias por el apoyo para que podamos salir a escena este grupo de actores, ¿cierto?, en este escenario social. Nos vemos en la próxima edición. Nos vamos. Hasta la próxima. Chao. Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Escenario Social, un espacio para el diálogo ciudadano. Conduce Manuel Águila.